Saludos amigos televidentes, este es nuestro programa En Perspectiva, que también es tu programa. En el día de hoy, la licenciada Grisel Cruz no estará presente por razones familiares, pero queremos aprovechar para felicitarla en el día de su cumpleaños. Esperamos que cumpla muchos años y que pueda vivirlo bien en salud. Licenciado, pues gracias por atender nuestra invitación. Es el licenciado Joaquincito Bocio Familia, quien nueva vez pues lo hemos invitado, prácticamente lo hemos requerido para que comparezca a conversar académicamente sobre un tema de mucha importancia, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino para todo el país, y especialmente para el mundo académico, el mundo universitario, donde hacemos vida común. Es el derecho castrense, o derecho penal militar, o derecho militar, como es conocido. Ese tema lo hemos agotado ya en 3 oportunidades en este mismo programa, pero seguiremos insistiendo hasta que las universidades y los incumbentes en el área de aplicación de dicho derecho, pues asuman con mayor prontitud y atención esa rama del derecho, que es muy importante para la población dominicana. Doctor, ¿cómo le está yendo en sus nuevas actividades docentes? Bueno, permítame primero felicitar a la doctora Grisel Cruz, una señora que, tal como usted dice, cumple su cumpleaños sí, en el día de hoy. Algunos años. Algunos años. Sí. Sería difícil uno decir que cumple 50 o 52 no creo que años. Llegue ahí, no llega a 50. No, entonces, de este lado, mis gran felicitaciones, esperando que el Todopoderoso me le dé mucha salud y que siga bendecida por el Todopoderoso. Bueno, ojalá sea así y que lo veamos. Así es. Bueno, doctor. Usted me hace una pregunta, que cómo me ha ido en los últimos años sí. O meses. Los últimos días, porque usted vive el día a día con intensidad. En la docencia. Bueno, en el mundo académico. Podríamos decir que nos ha ido bastante bien, estamos en salud, y cuando uno está en salud, inmediatamente debe sentirse bien. Y con relación a la educación, usted sabe que eso es el día a día de uno, y que uno quisiera mantenerse, pedirle a Dios que le dé larga vida para uno seguir dando lo poco que uno sabe a la sociedad. Así es, a la que nos debemos. Perfecto. Sí. Bueno, doctor, pues yéndonos al derecho castrense, vemos que prácticamente la transformación jurídica, sobre todo en el aspecto del constitucionalismo penal, pues abarca todo el continente y los países de habla hispana, en toda parte de la geografía, pues han seguido esa corriente porque tuvo su origen más recientemente en el criterio jurídico español, y eso abarca, pues, como usted sabe, todo lo que se manifieste en el mundo del derecho penal. Entonces, en nuestro país, pues, con su alta y su baja, pues se está trabajando ya esa parte del derecho penal dominicano que está un poco rezagada. Eso ha pasado en todos los países de América, que el derecho militar, el derecho castrense en términos general y en términos particular, el derecho penal militar, pues está un poco rezagada porque como se debe al constitucionalismo, entonces las Fuerzas Armadas no pueden tomar iniciativa de modificaciones en sus estructuras ni en su concepción porque se debe al constitucionalismo. Entonces, realizadas las reformas constitucionales y también visualizado, analizado la parte procesal y la parte penal normativa de dicho derecho, pues entonces procede que ya nuestras instituciones militares pues se actualicen en ese concepto, que es una corriente continental. Todos los ejércitos se han actualizado o están en vía de actualización del derecho. Bueno, si, como usted comprenderá y comprende la sociedad dominicana,
nosotros en los años 2010 adquirimos una constitución que no dejó bajo ninguna circunstancia cabo suelto. Podríamos decir que en el 2010 el derecho castrense cogió una fuerza. ¿Por qué cogió una fuerza en la República Dominicana? Bueno, porque si observamos que en los artículos 128, 168, 254 y 257, podemos observar donde el constituyente le deja abierta una gran reforma a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, tal como se observa en la ley 139-13, ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y la propia ley 590-16, ley orgánica de la Policía Nacional. Se había dicho o había quedado una nebulosa en los años 2004 con la ley 278 y el propio Código Procesal Penal, donde la sociedad jurídica nacional había entendido que los tribunales militares habían perdido vigencia porque la ley 278, como bien he dicho, había limitado accionar. Y no fue que limitó, lo que hizo fue que dijo que en la parte procesal se había derogado a los fines de que solamente lo que está en el Código Procesal Penal era que se iba a poner en práctica en la jurisdicción penal militar. Sí. Pero al llegar en el 2010, ingresar 7 artículos, la Constitución de la República, y esas 2 leyes que acabo de citar, tanto la 139-13 como que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, sí. Y la otra ley 590-16, ley orgánica de la Policía Nacional, sí. Ambas recogen lo que es la estructura y el procedimiento a seguir en la jurisdicción penal militar. Es decir, que el derecho castrense entonces ha tenido una vida más allá que lo que nosotros no podemos imaginar. Sí. Es decir, que sale fortalecido la reforma, tanto en la parte administrativa interna de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues lejos de robustecer el comentario, el criterio de que los tribunales militares habían sido pues disminuidos en su capacidad para conocer, lejos de eso, pues lo que hizo fue fortalecerlo, porque son leyes de reciente aprobación y publicación y de inmediata aplicación, porque ya están en plena vigencia ambas leyes. Entonces, fíjese una situación, doctor, que siempre se discutía sobre el asunto del juez natural. Eso fue motivo de preocupación en ejércitos como Colombia, pero también como Argentina, pero también como Perú. Usted sabe que el derecho militar es objeto de estudio por la importancia de la materia y del personal y de la institución que rige dicho derecho. Es que especialmente porque son los servicios militares y policiales, son servicios esenciales. Entonces, ¿cómo respondió la estructura jurídica militar colombiana? Dijo, no. La discusión no es sobre el juez natural, no. La discusión es sobre la titularidad de la acción penal. ¿Por qué? Porque no es la puesta en movimiento de la acción penal, no es el juez que la establece, es precisamente el Ministerio Público. Entonces, ellos resolvieron ese problema en Colombia de esa manera. Dicen, no. Aquí lo que tenemos que aclarar, y está bien claro, es el asunto de la titularidad de la acción penal. No sé qué criterio usted le merece, pero Colombia lo resolvió así. Bueno, para nosotros analizar y hablar sobre el derecho castrense, y tenemos que conocer que el derecho castrense se divide en 3 grandes pilares, sí, que son primero el administrativo, que no se puede dejar de mano, luego el disciplinario y como último tenemos entonces el derecho penal militar, sí, que es aquel que se conoce en la jurisdicción militar, nosotros llamamos que es la parte jurisdiccional. Sí. Ahora, la parte administrativa, como usted bien lo sabe y todos sabemos, que es la facultad que tiene el alto mando de administrar justamente
lo relacionado con la parte administrativa Sí. y lo llamado disciplinario, que hay mucha gente que se confunde. Sí, están confundidos. Muy confundidos con los disciplinarios. Con tal que te diga, la confusión viene de esta ley, dice, aporta al proceso de modernización institucional de las Fuerzas Armadas el nuevo sistema de justicia militar en Argentina. Pues entonces Argentina ha resuelto entonces. Resolvió el problema, pero Argentina lo que hizo fue que dijo, acogiendo a Zaffaroni, porque por eso es que siempre hemos dicho en las aulas, la doctrina, que es la opinión de los expertos, perfecto, la doctrina tiene mayor arraigo y trascendencia y vigencia que el mismo código, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que cogen? ¿A qué se acogen los nuevos códigos? Se acogen a la doctrina imperante. Fíjese, por ejemplo, el caso de Colombia. En Colombia, el causalismo y el finalismo convergen en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas colombianas. Se juntan. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque, como usted bien sabe, el causalismo no resuelve la cosa, pero el finalismo no tiene suficiente teoría, suficiente elemento para sustentarse por sí solo. Entonces, lo que han hecho es una especie de una posición ecléctica. Sí. Bueno, entonces, fíjese qué sucede, doctor. Volviendo al asunto del derecho disciplinario, los argentinos lo que plantean es, retornando a Zaffaroni, que todo el derecho del Estado, todo el derecho público, todo el derecho, toda normativa proveniente del Estado, ellos lo consideran, los Zaffaroni lo plantea como un derecho disciplinario. Sí, había una discusión entre Cavallo y Eugenio Raúl Zaffaroni con relación a ese tema. Cavallo plantea que si es cierto que es disciplinario, no es menos cierto que es una exigencia estatal y que por tal razón la solución del problema debería haber sido solucionado en un órgano estatal, pero correspondiente al Poder Ejecutivo. De ahí es que viene lo que le llaman la jurisdicción especializada. Toda jurisdicción especializada pertenece al Poder Ejecutivo. Correcto. A través de un órgano o un organismo trazado a los fines de corregir las faltas y las infracciones estrictamente militar, en este caso militar. Porque es un derecho público. Porque es un derecho público, pero para un determinado tipo de personas. Bueno, volviendo a Colombia, Colombia resolvió el problema. Citamos a Colombia más porque Colombia no abandonó la doctrina existente, ni abandonó vamos a decir, la trayectoria de cómo funcionaban los tribunales militares, sino que lo que hicieron fue acogerse a la nueva normativa general, no entraron en conflicto, modificaron su código y entonces asumieron que ese planteamiento que hacen vamos a decir, los tratadistas en la Fuerza Armada Dominicana, pues la actualización y cero discrepancia con la nueva normativa y el nuevo proceso penal, es decir, Bueno, nosotros, yo de manera particular entiendo que la República Dominicana tiene que avanzar un poco más con la doctrina del derecho catrense o el derecho penal militar. Acoger y ampliar, lo nacional. A veces pensamos que tocar ese tema es como tocar un tema espinoso. Porque las universidades no lo han prestado atención. Eso es a nivel continental, porque siempre se pensaba desde la Guerra Fría que la cosa de guardia era entre guardia y que la cosa del cuartel era todo secreto. Ya no es así. Sin embargo, hay universidades ya que ya quieren implementar esa materia. Bueno, nosotros venimos de universidades que lo tenían, pero no sé por qué lo retiraron del PENSA. Bueno, lo que muchos decían era que no era productivo económicamente. Pero la sociedad lo demanda. Y el nuevo liderato universitario, las universidades líderes tienen, a tiempo de la rentabilidad, que no debe ser lo principal, deben tomar en cuenta las aspiraciones de la comunidad en la que interactúan. Es el nuevo concepto de liderato universitario. Bueno, yo voy un poco más allá también. Es que conocer el derecho penal militar, conocer el derecho catrense en toda su magnitud, entiéndase administrativo, disciplinario y jurisdiccional. Y la parte constitucional. Y constitucional es conocer la gran oportunidad que tiene el pueblo dominicano o que tiene una población para garantizar la debida defensa de su nación.
si no hay sanción a régimen que tiene las Fuerzas Armadas, que entiéndase el régimen de disciplina y el régimen de infracciones puramente militares, entonces no hay garantía, bajo ninguna circunstancia, de lo que es la garantía, valga la redundancia, de lo que es la seguridad nacional. El valor de la norma. El valor de la norma. El militar tiene infracciones para cometer como la persona común en su vida ordinaria. Y el legislador lo que hace es prevención. Claro, y el constituyente dice, jurisdicción penal militar en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Sí. Lo que indica con eso que el legislador no le cuesta más nada que esclarecer la funcionabilidad o la viabilidad del proceso en la jurisdicción penal militar Cuando o policial. tocábamos, doctor, el valor de la doctrina en el derecho penal, lo decíamos porque siempre la doctrina se impondrá por encima de la norma escrita, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, en la parte de trascendencia, no lo inmediato, porque lo inmediato, la ley material no tiene sustituto. Y en derecho penal la interpretación es la analogía sobre todo se descarta, a pesar de que algunos dicen que no, que tiene su valor. Sí, no, en materia penal la analogía no puede surtir efecto, pero sin embargo... Hay quienes, por aquello de la norma incompleta, la norma en blanco y eso, entonces... Pero eso es una visión muy especial del tratadista, pero lo que le quiero puntualizar es que la controversia que se presentan en el código son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque el mismo legislador que por imprevisión, por lo que sea, crea una norma incompleta o una norma conflictiva, él mismo la resuelve mañana. Bueno, ya hoy, al momento de legislar, normalmente se pide que la norma debe ser amigable con la sociedad. Sí. No es que la sociedad que la norma está sujeta a que la sociedad quiera, sino amigable significa que la sociedad asuma el tipo penal o el tipo de norma que se va a ver vincular. Por eso tenemos las leyes especiales como la de niño, niña, adolescente. Sí. No sé si usted escuchó en estos días donde dicen que quieren ampliar la pena. Bueno, aumentar pena. A veces hay gente que, bueno, no voy a admitir esa opinión porque ese señor yo lo respeto bastante porque él se dedicó a trabajar en la reforma, pero no sé, como que ahí... Sí, pero cuando se habla de aumentar la pena, es como que buscando una solución a un problema que, es como se dice, decía mi abuelo, la enfermedad no está en la sábana, la fiebre no está en la sábana. Es una solución desesperada. Perfectamente. Lo que tenemos es que buscar medios para establecer normas y controles con los fines de que los jóvenes, también la causalidad hay que hacer una liga con la familia también. Pues la familia no puede pensar que le va a dejar todo al Estado. El Estado la estructura más compleja, doctor, y más impredecible es el ser humano. El ser humano es tan impredecible, tan complejo, que ni él mismo se entiende. La mayoría de los problemas sociales es porque el hombre no entiende al hombre. Entonces, aplicar castigo, pena severa a un ser humano por parte de uno que ni a él mismo se conoce, es siempre conflictivo. Es cierto. Lo cierto del caso es que la sociedad no puede estar desguarnecida. Entonces, fíjese una situación, doctor, y es que el sujeto obligado es el Estado de garantizar la convivencia pacífica, que mucha gente pierde de vista eso. Entonces, quieren plantear que el policía y el agente del orden y de la seguridad, agente de seguridad, que está por mandato del Estado, entonces es demandable y perseguible judicialmente en una jurisdicción penal común, como si fuera un particular, y no es así, porque ahora si es una infracción desvinculada del mandato que tiene y originada en un conflicto personal, entonces ya la institución no puede asumir eso, pero dentro, que es lo que buscamos siempre cuando planteamos el asunto de la pervivencia de la jurisdicción penal militar para esos casos específicos. No, pues no se puede abandonar el soldado así, no, ni el policía. Mire bien, el legislador ordinario, entiéndase, no como constituyente, sino como legislador per se, ha entendido sobre la materia penal militar lo que quizás no han podido estar de acuerdo es parte de la sociedad dominicana.
que han confundido una cosa la sociedad jurídica. O la sociedad jurídica, porque la que está llamada a entender... El dominicano común ni siquiera entiende de eso. Pero está llamado, la comunidad jurídica nacional está llamada a dar a conocer y a conocer por sí sola las disposiciones de esta norma. Tenemos un Código de Justicia Militar y un Código de Justicia Policial, que aunque muchos creen que recibió alguna modificación, no ha recibido la modificación de rigor. No. Ahora, sí, nosotros, la comunidad jurídica nacional y los miembros de la comunidad jurídica especial, entiéndase, los abogados militares, los abogados policiales y los abogados que hacen vida. Y el fuero. Hacen vida en la vida militar, también tienen que hacer vida en conocimiento del derecho penal común para poder hacer esa conjugación y sacar un híbrido de ahí. Porque esto es un derecho especial, claro, tiene que ser tratado por jueces especiales. Exactamente, el mismo ley constituyente lo dice. Son jueces en la jurisdicción penal militar, aquellos oficiales que son nombrados por el Poder Ejecutivo para desempeñar tal función. El juez natural, que usted planteaba vamos a aclarar eso, el asunto porque el código de que estamos hablando, el código penal militar. El Código de Justicia de la Fuerza Armada es de doble naturaleza. Sí, usted dice que es de triple. Yo siempre digo que es de triple. Pero vamos a plantearlo. Y déjeme decir por qué digo que es triple. Una dualidad. Digo organizativa, sí, punitiva y procesal al mismo tiempo. Ajá. Entonces, doctor, como usted habla de organizativa, entonces, fíjese lo que yo he encontrado en algunas Fuerzas Armadas que han desvinculado la jurisdicción militar, es decir, la parte, vamos a decir, penal y procesal penal de las Fuerzas Armadas, lo han desvinculado de la línea de mando. Nosotros planteamos eso en el año 1983, de que se creara la estructura de los tribunales militares, vale decir, la jurisdicción penal militar, independientemente del mando. Incluso en ese proyecto de ley orgánica que presentamos, en esa oportunidad, planteamos también el auditor general de la Fuerza Armada y el procurador general de la Fuerza Armada, pero que fuesen estructuras separadas del mando, vinculadas simplemente con el ministerio, que después ninguna jefatura, en esos tiempos eran jefaturas, tuviese la capacidad de autoridad convocadora, ni tener bajo su mando la parte procesal y administrativa, nada de la justicia militar. Eso no pasó en esa época, pero se hace urgente. No, pero permítame decirle, quizás no se observa muy claro, pero sí está desvinculada totalmente. La designación de los jueces o de los integrantes de la no, me refiero es que la jurisdicción penal que el militar. código dice que no tiene que ser abogado, sí, pero ahora están... Pero la Constitución es clara. La Constitución dice en el artículo 128 que el Poder Ejecutivo es quien nombrará, designará y destituirá los integrantes de la jurisdicción penal militar y la policial. A propuesta del ¿Qué pasa? Del ministerio. Como el Poder Ejecutivo no tiene un mando directo, pero no tiene esa familiarización con el soldado, sí. Se supone que alguien es que tiene que decirle, mira, el coronel fulano de tal es un experto en derecho penal militar y podría desempeñar la función. Sí, pero lo que planteamos, con la desvinculación, lo que planteamos es que eso lo han hecho ya todos los países. Ahora yo entiendo que usted me dice... ser abogado, todos los jueces sí. y todos los funcionarios de esa estructura jurisdiccional sean titulados universitarios y los jueces deben ser especialistas, sí. egresados de las escuelas, doctor. Bueno, usted lo que me dice es, en la actualidad se hace así mismo, ahora usted me dice el código debe entonces tipificar con claridad y se diga, para ser miembro de la jurisdicción militar tiene que ser abogado, un oficial abogado. Todos los que fueron parte de la estructura jurisdiccional tienen que ser abogados. Es que hay proyectos, creo que ahora mismo se está manejando el proyecto de la modificación del Código de Justicia Militar, que se va a denominar ahora Código de Justicia Militar, porque la propia ley orgánica dice, en su artículo 199, le da una instrucción a que en un plazo de 90 días sí. se había que hacer la modificación del código. Sin embargo, se ha hecho ya la modificación, no sé si se encuentra en el Poder Ejecutivo, se encuentra en el Legislativo, pero sí sé que ese proyecto se ha hecho o se ha venido haciendo.
Sí. Ahora, en ese proyecto debe estar todo lo que usted plantea. Bueno, doctor, fíjese una cosa, que eso es mandatorio, eso no se puede aplazar más, porque los temas de conflicto, sobre todo en cuanto a la parte, lo que se ha presentado, lo que uno veía siempre que se presentaban los conflictos activos de competencia, o sea, activos en el sentido que ambas jurisdicciones reclamaban, tanto la jurisdicción penal ordinaria como la jurisdicción penal militar, reclamaban sobre un hecho tal. Se le llamaba doctrinamente un conflicto activo de competencia o positivo, y lo negativo era pasivo o negativo. Cuando ambas jurisdicciones lo rechazaban, que se da, usted dirá, ¿cómo? Sí, se daban esos casos. Por eso es que el Código establece que cuando se presentan esos conflictos, quien decidía, de acuerdo al Código, era el presidente de la República. Sí, el artículo 38 mucha gente dice que es el presidente de la Suprema Corte. No, señor. No. ¿Por qué no es presidente de la Suprema Corte? Porque la Suprema Corte, entonces, es el órgano máximo dentro de todas las jurisdicciones penales, incluyendo la Fuerza Armada, y donde se recurre finalmente es ante la Suprema. Entonces la Suprema no va a ir contra su propia decisión. No, y además que tiene otra lectura. Otra lectura que yo le doy es que ciertamente si estamos hablando de infracciones puramente militares y una infracción que se atribuye a un miembro de las Fuerzas Armadas, aunque le parezca común, el propio código dice que son infracciones militares aquellas que son cometidas por el miembro de las Fuerzas Armadas. Correcto. En el ejercicio de sus funciones. Entonces, mire lo que debe puntualizarse, porque esa discrepancia no deben pervivir en el estado actual del derecho. No, el derecho no admite, el derecho penal no admite ambivalencia, entonces, fíjese, ni oscuridad tampoco. Mire lo que siempre se presentaba, era la aclaración a toda luces, sin ningún tipo de duda, de cuáles son las infracciones propiamente militares y cuáles son aquellas infracciones que no son propiamente militares y en qué circunstancias del servicio se cometen, para desapoderar a la jurisdicción penal militar. Entonces, ¿cómo han hecho otros países? Mira, otros países lo que han hecho es que han dicho, mira, ese conflicto lo vamos a resolver muy fácil, porque si se quiere administrar justicia, cualquiera de las dos jurisdicciones que la asuma va a hacer justicia. Ahora, es de justicia y es razonable que la jurisdicción militar, en el país que sea, estamos hablando en términos generales, pero el caso que nos concierne es de nosotros, si aquellas infracciones comunes, o sea, del orden común, son cometidas en vinculación con el servicio, entonces es natural que conozca la institución que ampara a ese militar. Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner? Muy sencillo, el homicidio. Homicidio o golpe y herida voluntaria. Bueno, golpe y herida. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo puede suceder eso? Eso puede suceder en el caso de la policía, conforme a como establece el Código Penal común, en algunos casos, que son eximentes totales o son inimputables, el agente activo es inimputable. Bueno, eso para recurrir al Código Penal común. Pero ¿qué sucede? Que esa infracción fue cometida, ese homicidio o ese golpe y herida que se produjo por parte de un agente de la ley o de la seguridad, fue actuando dentro del servicio. ¿En qué circunstancia? Bueno, una circunstancia que él se vio obligado a aplicar en nombre del Estado la fuerza material que le asiste en virtud de la ley. Bueno, mire. Entonces, lo que plantea es, si hay una vinculación directa, primaria, del homicidio con el servicio, sí, es de la jurisdicción penal militar. Sí, mire. Si es desvinculada del servicio, entonces es de la jurisdicción penal ordinaria. Es que es así. Fijaos bien. Pero es que el código no lo establece. Bueno, pero es verdad, el código él lo establece pero como de forma muy abierta. Es que lo enuncia, entonces muy abierta. El problema del derecho tiene penal que tipificar con claridad lo que plantea. Exacto. Ahora bien, el derecho penal no es de enunciado. Aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sí, que hay una vamos a quedarnos en la jurisdicción militar y policial. Sí, pero aquel funcionario, dígase militar o policial, encargado de hacer cumplir la ley, se ve en ciertos momentos
que sus actuaciones se le complican. Y esa complicación deviene a que la sociedad dominicana no es tan educada como es Costa Rica, como son países de esa naturaleza, que un miembro de la policía o un militar le detiene y él obedientemente se deja detener. El de aquí no es así. Violencia. Y para eso, y para eso basta con ver aquellas disposiciones, aquellas actuaciones que uno ve, que un AME detiene a una persona para fiscalizarlo, como dicen ellos. Sí, también las Fuerzas Armadas, actuando en frontera. Claro, en la frontera, y de buenas a primera usted ve que han muerto oficiales en la frontera. Ese individuo no se resiste a que hacer. Bueno, te vieron también en video de las redes sociales. Y responden con violencia. Perfectamente. Hasta le cortan brazos a capitanes. Claro, entonces en otro país eso no se ve. Quizá el de nosotros en esta parte está un poquito muy rebelde con la autoridad. Bueno, porque fíjese lo que... Y entonces ese miembro de la policía o la Fuerza Armada que se vea precisado a tomar quizá prevención para no dejarse herir y usa su arma de reglamento o lo que tenga. Se encuentra con este problema de que eso no está claramente definido en las Fuerzas Armadas. No, está definida. Sí, no está escrito, doctor. Está escrita, dice, pero la sociedad no entiende. O en ocasión de servicio. Eso sí, abierto. Entonces tiene que decir lo que es. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Ciertamente eso hay que tipificarlo de una forma clara y precisa. Aunque sea en lista cerrada. Claro. Aunque diga tal. Que sea lista cerrada, pero... Perfecto. Y eso no es analogía, eso es lista cerrada. Pero esos casos específicos. El problema ahí es que está, pero para los abogados entendemos que lo tipifica. El asunto es que el populismo, la facultad y la facilidad que tiene el ciudadano de reclamar, de decir, de criticar, de enterarse, de comunicarse, de buscar noticias y de... Es un derecho abierto. Es un derecho. Entonces, ¿qué pasa? La justicia se administra en los tribunales, pero son los jueces tan puro en el sentido de criterio, no de actitud, de asuntos morales ni éticos, sino en el sentido de cuán claro está en cuál es su función frente a la crítica, frente a los halagos, que ni la crítica lo deprima, ni los halagos lo ensalcen, ¿no? Sí. ¿Pueden resistir eso? ¿No? Entonces, la mayoría hasta que la justicia sea administrada por hombres y mujeres, que no sea una maquinaria, vamos a ver esa situación. Entonces, los jueces, porque a la gente le gusta entender que los demás se sintieron conformes con lo que hizo. Entonces, la justicia no se hizo para conformid. Entonces, la justicia se hizo para la parte disciplinaria, que ningún juez quiere que le llame la atención. Y entonces usted sabe cómo está la situación. Debe haber control, pero que eso no cuestionar, porque se han cuestionado jueces por sentencias que han emitido. Pero usted ha escuchado también que se dice, por trancar a nadie lo votan, ahora por soltar sí. Pero es un criterio muy feo. No, eso no es derecho. No, eso no es criterio de derecho. Eso es... No hay entonces lo que se llama en liderazgo y gestión humana, el coraje moral. Perfecto. No hay coraje moral. Eso falta el coraje moral. El coraje moral no tiene nada que ver que usted sea una persona que rece toda la noche, ni que no rece. No tiene nada que ver con eso. Es que si usted cree en un concepto ético y moral, intelectivo, religioso, academicista, laico, como usted, no importa. Si usted está convencido de eso, actúa en consecuencia, que eso es lo que se llama en comando y liderazgo, actuar conforme a su investidura. Sí, pero yo entiendo que la sociedad, usted me dice que es la comunidad jurídica que tienen que entender, pero la sociedad también tiene que entender, porque un miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional es un ser humano de bastante importancia para la sociedad dominicana, porque podríamos decir, si agarramos los 38,000 miembros de la Policía Nacional y los montamos en el avioncito que va al espacio y duramos por allá 72 horas con ellos, ¿usted cree cuando viene aquí? No encuentra en el país. Le pasó como a los generales soviéticos y los astronautas que estaban dándole vueltas ya en el espacio, en la Mir, que cuando regresaron a la Unión Soviética, nadie los recibió, porque ya eso se había desmantelado y ya estaban en el espacio. Entonces, eso mismo pasaría con nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Si agarramos todos los miembros de las Fuerzas Armadas, los enviamos también por 72 horas y se presenta una situación de calamidad, usted puede estar seguro que no quedaría absolutamente nada. Bueno, entonces, que Dios libre en un momento de esa naturaleza, porque nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,
estamos para sacrificarnos, pero también que el fuero militar y policial... Casi para el concepto de sacrificarnos, yo no lo lo aplaudo mucho, no, porque, ¿por qué? Porque se ha entendido que cuando una persona trabaja, presta sus servicios, pertenece a una entidad social, profesional, religiosa, como sea, es porque le gusta, de su agrado, es por vocación. él está feliz. Ah, bueno. Entonces, sí, no, en ese sentido sí, pero Sí. la sociedad sabe que el trabajo del miembro de la Fuerza Armada y la Policía deja de cuidar a su familia en los momentos críticos para entonces proteger la familia del otro. Pero dice el locutor Cepeda que es la única institución que tiene la capacidad de proteger la protección de su familia, pero para que otro miembro le proteja la suya. Sí, bueno, y eso es una verdad. El servicio, como es voluntario, Sí. el ingreso a la Fuerza Armada es voluntario y la gente, y el que ingresa sabe eso, que lo piense bien. Ah, bueno, pero usted ve cuando hay ingresos para un sinnúmero de personas. Sí, porque la gente quiere servir. Ah, quiere servir. Y no lo ven como un sacrificio. No, este es un país de vocación militar y policial. Sí, doctor, pero usted me quiere distraer. Vamos al asunto. Fíjese una cosa. Sí. El código actual, cuando habla de las infracciones propiamente militares, no es muy claro en cuanto a aquellas que son de naturaleza extraordinaria e internacional. Tenemos el caso, por ejemplo, del genocidio, la tortura y la desaparición forzosa. Nuestro código, cuando fue escrito, eso no existía. Ya. Entonces, eso, el derecho humanitario y los derechos humanos ya mandan a cada ejército a que incluya eso. Bueno, la ley orgánica en el artículo 192 dice que los miembros de la Fuerza Armada tienen que tener un gran conocimiento del derecho internacional humanitario. Sí. Pero entonces... De guerra de los conflictos. De guerra de los conflictos. Pero ya estos son infracciones del orden penal común, que son infracciones especiales, como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada. Entonces, eso tiene que ser asumido. Es que esos 5 delitos o crímenes van aparejados con el estado de excepción. Sí, el estado de excepción. Exactamente. Se podría dar en un momento determinado ordinariamente, pero también se da, los demás se da en el estado de excepción. Sí, pero entonces, que nuestro código no prevé eso. No, el código tiene que preverlo. Habla del estado de excepción, pero no dice la consecuencia. Tiene que preverlo de una manera tal. Consecuencia jurídica del estado de excepción. Quien está llamado a cometerlo, no llamado, porque nadie está llamado a cometer nada. Es que la vulnerabilidad. El sujeto obligado en el orden público es la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Perfectamente. A ellos en ese caso, para ellos se les exige. A ellos que se les y exige. Excepcionalmente se les exige a una otra persona más. Bueno, pero ya esa persona... los elementos de seguridad. Exactamente. Y comenzando el Estado mismo. Exacto. El pero Estado, sin embargo... Pero quien responde por el Estado, como sujeto obligado, erga omni, pero en cuanto a la responsabilidad directa, recae sobre la Fuerza Armada y la Policía Nacional y los organismos de seguridad. Y lo malo de eso es que a veces uno no piensa en eso. No, porque en tiempo de paz la gente no piensa en eso. Todo es de mil maravillas. No, y no se sabe que en un momento determinado se puede dar una situación. Un oficial debe tener... Y ese delito tan complicado. Digo un oficial porque esto es asunto militar, pero también todo intelectual, todo académico, todo abogado, todo tomador de decisiones en la democracia tiene que prever esa cosa, pero sin embargo nuestro legislador no previó esa cosa ahora en esta nueva propuesta. No, pero ¿usted sabe dónde lo tiene el legislador? Lo tiene en el Código Procesal Penal. El nuevo. Un error, pero un error. El nuevo. Porque el Código Procesal Penal nuevo, cuando, fíjese, si el Código Procesal Penal, el Código Penal. No, el penal, el procesal penal plantea de ese tipo de infracciones, que no debe plantearlo porque él es únicamente procesal. Pero mire que lo que pasa es que el Código Penal... ¿El proyecto usted se refiere? No, porque se está aprobado, lo que pasa es que está recurrido. Usted se refiere a la 550-14, que lo que está suspendido por el aborto, como se dice. Bueno, porque hay una acción por ante el Constitucional. Sí, por eso, pero el Constitucional ordenó que se revisara de nuevo. A los fines de... Porque hubo una... Pero no, el Constitucional no se ha pronunciado sobre ese código. Sí, él se pronunció. Por eso, que está es... No, está suspendido. Está suspendida el accionar porque entraba en vigencia en el año 2018. Ahora, ¿qué pasa? No entró
por la misma situación de que alguien lo llevó al Constitucional. Sí. El Constitucional encontró que no fue por el aborto. No por el aborto, hay que muchísimas figuras nuevas. Él encontró que al momento de ser aprobado, se utilizó como un mecanismo no tan apropiado con la Constitución de la República. Acorde a la Constitución. La gente no pero se ha agarrado, la gente dice que es por el aborto. Que una minoría con peso específico en la sociedad se impuso. Perfecto. Eso la gente no lo quiere decir, pero es eso. Una minoría pensante. Pero yo no lo digo así. Pero digo, sus acciones que no fue como acorde con la Constitución. Accionó estratégicamente en la sociedad. Impactó, hizo marketing, impactó en los sectores tomadores de decisiones. Entonces, los tomadores de decisiones no quieren que mañana... pero se ha convertido en un cáncer. Un cáncer que se ha convertido en metástasis, porque la sociedad dominicana necesita urgentemente ese código. Es que la democracia, esas cosas en la democracia, antes que una traba, son precisamente, en su momento, son sabias. Porque, ¿qué dijo un sector de mucho peso, fáctico en el país? Fíjense bien que vote por eso, para que no voten por él. Bueno. Entonces, otro sector que tiene peso específico, que son intelectuales de avanzada, que son los proponentes de eso, también tienen muchísimos votos. Ajá, entonces eso se ha sacado de, vamos a decir, de la controversia, pero no es que eso ha desaparecido. Entonces, ese código... Pero que yo entiendo que un aspecto jurídico no tiene nada que ver con otro tipo de aspectos. La sociedad necesita... ¿Cómo van los legisladores ahí? Y qué bueno que es así. Los legisladores van ahí por los votos de su comunidad. Y si en los votos de su comunidad le envían una señal, el legislador tiene que acogerse a la señal, no a sus intereses. Pero, ¿y por qué entonces mucha gente dicen que le pongan pena perpetua, prisión a perpetuidad? Pero no pasa. Y dicen también, pero que este delincuente que otra cosa, que le pongan 50 años. Pero lo dice una persona, lo dicen dos. Pero cuando se consulta a los formuladores de opinión, que muchas veces muchos de ellos aplauden ahí frente al micrófono, pero cuando lo consultan allá, dicen, no, eso es allá. Como decía un presidente norteamericano, esta es la declaración de prensa, pero esta es la versión para trabajo. Son dos cosas distintas. Entonces, doctor, volviendo, mire, al caso del genocidio, la tortura y la desaparición forzosa, eso tiene necesariamente que aclararse, porque un enunciado lo que trae problemas. Cuando el legislador dijo, en consecuencias de servicio o cómo, bueno, ¿y cuáles son esos actos del servicio? Actos del servicio o como actos del servicio. ¿Y cuáles son esos? Entonces, o estando de servicio. No, bueno, en acto de servicio, pero ¿qué sucede? Que eso, ahí no decía ni siquiera en lista cerrada o aproximada cuáles eran esos actos de servicio. Eso se quedó abierto así. El proyecto tipifica todo eso. El proyecto tipifica el genocidio, lesa humanidad, los crímenes de guerra, la desaparición forzosa y la tortura. Pero ahora no sabemos si eso pasará, porque muchos dicen... Eso se encuentra en el Código Procesal Penal. Ajá, el Código Penal, ese código que está... no, usted dice el proyecto. Ya es el proyecto porque es la ley 550 que está suspendida. Del artículo 390, del 390 al 395, prevé tipos penales que son puramente de infracciones militares. El que volvió a aplicarse no lo contiene. Sí, pero sí. Mire, ahí hay un cambio, ahí hay una nueva visión penal en ese código que está suspendido. Sí, pero hay que revisar también, porque hay que revisarlo. Él está muy bueno, él está muy bien, pero hay alguna parte que tiene que se hizo como algo que... Los primeros artículos Sí, hasta el 41. Del 1 al 41 tiene... es una verdadera... cada artículo de eso es una cátedra. Sí, porque tiene inclusive define, no como el código que tenemos en la actualidad, que no define las teorías más avanzadas sobre... sí, incluso toma en cuenta los principios generales de derecho como lesividad, el penalismo, la no retroactividad de la ley. La parte objetiva y subjetiva. La dice con una claridad. Sí, y sobre el intercrimini hay
esos artículos van siguiendo una secuencia que usted cree que está dando una cátedra universitaria. Sí, porque define, como él define, Sí. inclusive, ese trae lo que es la coautoría, que nosotros no tenemos en la actualidad. Aquí la coautoría, eso aquí es se condena. teórico. Exactamente, pero lo acoge. Lo tipifica. Ese código apuntaba a ser bueno. Lo que sucede es que hay unas controversias muy, muy futuristas que hoy día los sectores en pugna no lo entienden. Sí, pero eso es inevitable. Yo lo que interpreto es que el país está en avanzada. Sí. Quizá hay cositas que no lo dejan avanzar más, pero está en avanzada. Sí, porque tan pronto paso. ese código. Pero hay que seguir seguir todo con esto, hay que seguir insistiendo sí, para que se le preste atención a esto, porque si una fuerza armada que la disciplina se aplique por tradición y acogiéndose el criterio. Aplicando derecho constitucionario. Sí, no, eso funciona, ok, funciona. Pero hasta un día. Cuando se presenten asuntos que cuestionen conceptualmente una actuación militar de envergadura, no habrá respuesta. A lo mejor que todo se subsane bien, y si no se subsana, entonces hay que normar todo, que todo esté debidamente aclarado, porque fíjense en el aspecto disciplinario. El aspecto disciplinario, doctor, eso es una cosa casi perfecta. Está establecido hasta cómo usted debe pelarse. Sí, el uniforme, usted no puede decir, ay, qué bonito esta insignia de general, pero allí la venden en la tienda, déjame ponerme una para... No, eso está normado. Usted no puede amarrarse los cordones de sus zapatos ni de su bota con una, como dice, como un impacto de chabacanería. Ajá, qué bonito se ve, ¿no? Sí. Póngalo para que usted vea cómo se va a ver, no, que está sancionado. Usted no puede sentarse a la mesa a comer como usted quiera. ¿Por qué? Porque no, el reglamento militar dice cómo usted debe sentarse a la mesa, cómo servirse los alimentos y cómo debe de ingerir los alimentos. Bueno, todo eso está normado. Entonces, si eso que es el día a día, que eso es el derecho disciplinario, a lo que usted estaba planteando como derecho disciplinario, bueno, pues entonces en esa misma forma deben de actualizarse, porque realmente hay muchas cosas que son bagatelas jurídicas y disciplinarias. El asunto de, por ejemplo, que cada vez que un oficial le pasa por el lado de un soldado, tiene que saludarlo. Aunque se devuelva, tiene que volver a taconera y saludarlo. Bueno, eso ya serían bagatelas. Bueno, eso podríamos decir... normar eso. Pero normar también el asunto, doctor, el asunto de la relación soldado-oficial. Tiene que ser más democrática. No, y también institución miembro también. La institución miembro se resolvió en un país que cualquiera dice que ha atrasado, que no es más y nada menos que Nicaragua. No, pero Nicaragua en Nicaragua hay un trabajo. Mira, en Nicaragua se dice que está atrasado por el asunto ideológico. Pero yo he ido a Nicaragua varias veces y con asuntos de estudio y claro, eso. Mire, en Nicaragua la jurisdicción penal militar está tan organizada que los miembros del tribunal militar son designados por la Suprema Corte de Justicia, pero miembros de las Fuerzas Armadas. De la misma Fuerza Armada. Ahora, la Fuerza Armada tiene que mandarle a ellos, hace como una especie como de concurso, de oposición. Sí, igual que en el orden penal común. Para ver que tiene más competencia, entonces se lo envía a la Suprema, y la Suprema entonces aún así le hace su estudio también, entonces lo designa. Tiene que cumplir muchos dicen, y si son designados por la Suprema, ¿y qué pasaría entonces con su vida militar? No, ellos siguen siendo jueces, disciplina militar ante todo, pero ningún... Es que la acción jurisdiccional es intrínseca del servicio. Perfectamente. Eso no le afecta. Eso tiene sus llamados servicios. Porque es un campo de carrera. Ahora, la Fuerza Armada lo que le paga un salario como aquí, pero la Suprema le paga otro salario como juez. Nosotros planteábamos... Aunque no aspiramos nosotros a eso, porque quizás los recursos económicos la primera propuesta que hicimos en el Estado Mayor... Los recursos económicos del país de nosotros quizás no tienen esa capacidad mire, nosotros planteábamos en ese proyecto que... Era un plan de mejora en realidad que planteábamos en los años 93, mire, que los jueces militares deberían ser abogados. Todos los operadores del sistema de justicia militar fueran abogados, todos. Que tuvieran las mismas exenciones y privilegios de los jueces ordinarios, que fuesen nombrados por la Suprema Corte, que ganaran el mismo sueldo que los jueces ordinarios, aunque
continuaran para pago, organización y servicio dentro de su institución, pero administrativamente dependían de la Suprema, mientras estuvieran en el cargo. Eso era un proyecto bonito, ¿ves? Bueno, eso estaba ahí, lo que pasa es que no, a lo mejor era cuando llegó donde el jefe máximo, él dijo, ¿qué más es lo que quieren? Ah. Y eso se quedó ahí porque nadie le iba a decir que... Pero quizás fue de criterio de esa persona, quizás eso se encuentra por ahí. Bueno, los jefes siempre ven más allá que los subalternos. Perfecto. El subalterno ve lo inmediato y el jefe ve lo prospectivo. Sí, por algo para no tener problemas. Pero por algo hay que interpretarlo así. Por eso es que el jefe, sí. Doctor, entonces, fíjese una situación. En cuanto al asunto jurisdiccional, ¿usted cree que es una pregunta, no tiene nada que ver ya con las teorías extra cuartel o exo cuartel? ¿Usted cree que debe de ser objeto de una revisión del plano estructural, conceptual y operativo la jurisdicción militar? ¿O usted cree que como está, su estructura se adecua al nuevo Código Procesal Penal común? El Código Procesal Penal ha dado la línea cómo debe ser una jurisdicción, y la jurisdicción penal militar no es la excepción. Tiene un carácter excepcional, pero no significa que ese carácter es para que no sea igual que lo que es la justicia ordinaria. La misma ley orgánica, en su artículo 183, numeral 1 o párrafo 1, plantea que la jurisdicción penal militar debe estar hacer articulación con el sistema de justicia nacional. Con Correcto. Eso le está diciendo que debe estar a la misma altura y que todo lo que se ve en la justicia ordinaria esté en la justicia militar. Permítame decirle que no está muy divorciado eso, porque ciertamente quizás no contamos con la estructura como tiene la jurisdicción ordinaria, pero en ideología, en pensamiento y en capacidad de la doctrina, y en capacidad de dominio de académica. Académica, los oficiales que hacen a veces de fiscales, jueces, secretarios y todo el tinglado de la jurisdicción penal militar tienen esa capacidad de hacer. ¿Esos cargos son por oposición o por designación administrativa? No, son por designación, son por decreto, se designan. No, pero porque la ley dice que son seleccionados de una propuesta. De una terna. O sea, entonces, ¿esa terna se hace por oposición o por...? No, todavía no se ha hecho por oposición, aunque mañana se haga, todavía no se ha hecho. Porque es que la jurisdicción penal común es así. Yo soy de lo que creo que debe ser por oposición, coger el más competitivo, el que tenga más competencia para esos lugares, pero no sé, en la actualidad yo estoy muy desvinculado. La competencia y desempeño, no... Bueno, usted sabe que la ley orgánica solicita o pide, ordena, que todo lo que se haga en la Fuerza Armada debe ser observando la capacidad de operación de la persona o del puesto. Si aquel que no rinde en su puesto, entonces ya podrá ser removido. Pero no, el escalafón solamente es selectivo, no rutinario y consuetudinario en la parte del 15% de competencia y capacidad. Sí, pero usted sabe que a diario se van formando oficiales con una capacidad increíble y si se le da la oportunidad de que ellos desempeñen la función. Bueno, pero precisamente eso da más calidad si es entonces por oposición. Sí, porque no es lo mismo oposición entre profesionales que estén normal bajo la media a oposición entre un grupo que esté superior sobre la media. Superior sobre la media. Entonces, la calidad tiene que ser... El proyecto lo plantea también, cómo debe ser. Correcto. Ahora, el proyecto plantea también que se envíen a las escuelas del Ministerio Público y escuelas de la Judicatura, a los fines de que estén totalmente vinculados con el accionar ordinario. Bueno, doctor, como apenas nos quedan unos 5 minutos, vamos a... usted nos explique brevemente el asunto de los trabajos académicos que se van haciendo en apoyo al crecimiento de la jurisdicción militar. Mire, nosotros, como presidente de una asociación que le llaman APRODEDICA, que es Asociación del Profesional del Derecho por la Dignidad y la Capacitación de sus integrantes, estamos empeñados y preocupados por la capacitación de todos los abogados de la nación, y más especial de los que forman parte de ellas. Tenemos ahora mismo un curso sobre un diplomado
sobre derecho castrense, derecho penal militar, donde se está abordando ampliamente. Los medios le llaman la especialidad en derecho castrense y derecho penal militar. Es correcto. Sí. No sé si podemos mencionar la universidad donde se está dando doctor, ya los guardianes del tiempo están diciendo que pero el fin es que tenemos ahora mismo abierto en función el diplomado en derecho penal militar y derecho castrense. ¿En qué universidad es? Eso está en la Universidad del Caribe. Pero esa universidad está a la vanguardia. Eso es. En apoyo a esta... Claro. Ahí posiblemente se dé esta maestría en derecho penal militar y derecho castrense. Qué bueno. Muy bien. Pues, amigos televidentes, gracias por tu atención y hasta la próxima.